Administrando Justicia, el programa de la rama judicial. El 1 de enero de 2005 entró en vigencia el sistema penal acusatorio, que introdujo la oralidad en los procesos penales. Con este nuevo sistema se buscó agilizar los trámites, descongestionar los despachos judiciales y brindar garantías a las partes para que se presenten en igualdad de condiciones ante el juez. ¿Se ha cumplido con estos objetivos? Acompáñenos en esta emisión de Administrando Justicia y sea testigo de la evolución del sistema penal en Colombia. Bienvenidos. ¿Qué es el derecho penal? ¿De dónde sacamos nosotros la idea de que los seres humanos tienen la potestad o la facultad para castigar a otros seres humanos? Pues eso es inherente a la sociedad moderna, al Estado moderno, a la sociedad democrática, en la que todos los ciudadanos hemos convenido de manera común y de manera concertada que se le va a ceder la potestad al Estado de castigar a aquellos que lesionen o que atenten contra las normas que están legítimamente instituidas. Antes que proceso penal existen los derechos. De primera mano aparece la Constitución Política. La Constitución Política es el marco sobre el cual nosotros trabajamos todas las gamas de temáticas que se trabajan en una sociedad. Y de la propia Constitución Política pues nacen las garantías. Y posterior a eso sí aparece el derecho penal, que es al que no se porte bien lo vamos a castigar, pero no lo podemos castigar de cualquier manera, estaríamos en la barbarie. Cójanlo a piedra, eso es la barbarie, es la incivilidad. La sociedad civilizada a la que aspiramos nosotros, ¿no? Es aquella en la que, sí, claro, hay que imponer un castigo, pero ese castigo hay que imponerlo de acuerdo a los derechos que están en el marco constitucional. Se creó un sistema para erradicar uno que se venía manejando que era de manera escrita y se crea uno con tendencia acusatoria para manejarlo a través de la oralidad o de la oratoria. ¿Qué ocurre? Se pretendió, como muchos de la comunidad jurídica lo saben, crear un sistema con pretensiones concretas de que a la fase de juzgamiento ordinario, es decir, a los juicios orales, llegara una mínima cantidad de procesos, porque se construyó un capítulo en el Código del Sistema Acusatorio con un claro margen de solución de los conflictos a partir de la justicia negociada o la justicia premial. Esto era con el propósito precisamente de evitar o de minimizar el impacto en la congestión judicial. En los 13 años que lleva el sistema penal acusatorio hemos tenido un avance significativo en la visibilización que tiene en este momento el juez frente al servicio de justicia. Me explico, porque a partir del sistema penal acusatorio se ha mejorado la percepción que se debe tener sobre la posibilidad de acudir al sistema de justicia, de que haya un juez que no en escritorio sino en audiencia pública tome determinaciones. Para el año 2005 no se contaba con el primer edificio judicial inteligente de Sudamérica que existe en la República de Colombia. En la ciudad de Manizales lo inauguramos hace 4 años con unas condiciones superiores en el concierto de la Comunidad Iberoamericana Judicial. Tampoco se contaba entonces con lo que hoy cuenta el sistema en los palacios de justicia de Cali, de Acacías, de Garagoa, por citar unos ejemplos, en donde en los últimos 3 años los hemos entregado al servicio de Colombia con altísimas calidades de infraestructura y, por cierto, como un ejemplo a todos los ordenadores del gasto en la nación de cómo se pueden hacer bien las obras a un costo honrado. Por ejemplo, el Palacio de Justicia de Acacías, el metro cuadrado debidamente dotado completamente para puesta en funcionamiento, 2.453.000 pesos. Pero ese reto inmenso no se podía quedar el Consejo Superior de la Judicatura cruzado de brazos y lo convirtió en llegar desde el año 2007 hasta el año 2017, durante una década, también progresivamente aportando más infraestructura, más conocimiento judicial, más capacitación, capaces de responder
a lo que se duplicó, porque de 31.504 condenados en el sistema penal acusatorio en el año 2007, al año 2017 a 46.961 para acercarnos al 500.000, mientras en el mismo lapso la cantidad de absueltos fue de 1.505 en el año 2007 y el año pasado 9.311 para un cierre de 55.000. En sus inicios, la filosofía del esquema procesal penal era la de procurar una pronta y cumplida justicia, pero no se pensó de pronto a futuro en factores de distinta naturaleza como era el incremento de la delincuencia, la intervención de partes, la magnitud de procesos. Todos estos factores han impedido pues que la justicia de manera paulatina se hubiese congestionado. Hace falta de pronto la creación de más cargos del juez. En este nuevo esquema se suman transparencia, porque el juez está todo el tiempo no solamente de cara a las partes e intervinientes dentro de la audiencia, sino en lo fundamental de cara al público. La posibilidad de quitarle al juez la oficiosidad para decretar pruebas, para interrogar a los testigos, para interrogar a los peritos, contribuye a que las partes sean las que controvierten en igualdad de armas y el juez examina la controversia que ocurre ante él entre las partes y toma una decisión. A mí me gusta el sistema penal acusatorio. Quienes hemos tenido la oportunidad de trasegar por los dos sistemas, el anterior Ley 600 y la Ley 906 de 2004, nos hemos dado cuenta de que el sistema penal acusatorio es aquel que se articula correctamente con un sistema constitucional que tiene por objetivo el respeto de la dignidad humana. El juez del siglo XXI es un juez que debe respetar las garantías de los seres humanos, y más en Colombia, que tenemos una constitución que tiene como eje transversal no únicamente los derechos humanos, sino el principio de la dignidad humana. Colombia ha pasado de tener un proceso penal inquisitivo con muy poca garantía a tener un proceso garantista, tener un proceso en el que se respetan los derechos de las personas que son de una u otra manera vinculadas a ese proceso penal. Y eso es uno de los objetivos. Ahora, que esperáramos nosotros pensar que, no, como cambiamos al sistema penal acusatorio, eso ya se acabó todo, el problema que traíamos de años atrás, pues eso no sucede, eso no va a suceder, ni siquiera cambiando o adoptando, copiando literalmente un sistema perfecto, un sistema en un país donde funciona perfecto. Pero para nuestros ciudadanos el sistema penal acusatorio ha implicado un paso hacia la evolución. Las personas que saben que no tienen ninguna clase de beneficios por aceptación de cargos o por preacuerdos, terminan yéndose al trámite ordinario, al juicio oral. Y entonces se revierte y ahora es más o menos el 70-80% que están llegando los casos a juicio ordinario y son más o menos el 20 o el 30% que están terminando con la justicia consensuada. Si un ciudadano considera que hay una situación que le haya afectado y que se encuentra dentro del rango de la especialidad penal, lo que tiene que hacer es acudir a la Fiscalía General de la Nación, formular su denuncia o hacerlo por medio electrónico que se encuentra habilitado también por el ente investigador, y allí se asigna un número de investigación, se asigna un fiscal para que lleve adelante los actos de indagación, todo con el propósito de lograr elementos materiales probatorios o información que le permita al fiscal establecer qué es lo siguiente que debe hacer, si debe citar a imputación o si bajo el marco de la ley 1826 procedimiento abreviado debe citar a la persona para correr traslado del escrito de acusación, pero de todas maneras todo enriquecido con ese insumo que ofrece en investigación el funcionario de policía judicial que siempre acompaña a la fiscalía. Hay procesos penales de justicia y paz, hay procesos penales de adolescentes, hay procesos penales, penal militar, hay procesos de la jurisdicción de indígena, hay procesos penales de personas con fuero constitucional,
Son muchísimas formas de procedimiento penal. El procedimiento penal de adultos sin fuero, que se debate, digamos, oscila entre la ley 600, que es un esquema inquisitivo, y la ley 906, que es un esquema acusatorio. En este punto concreto, las ventajas al comparar los dos sistemas inclina la balanza a favor de la ley 906. La aparición del juez de control de garantías brinda posibilidad de protección al ciudadano para no estar sujeto a circunstancias de arbitrariedad. Por ejemplo, circunstancias en las que se capture a un ciudadano que se le endilgue la responsabilidad de una conducta punible en situación de flagrancia, que es lo que manifieste eventualmente el efectivo de la Policía Nacional, pero que en últimas las circunstancias materialmente demuestren que no fue así, que su aprehensión no fue legal. Está justamente allí el juez de control de garantías para proteger sus derechos, pero no los derechos únicamente de ese ciudadano que fue en su momento aprehendido, sino la actuación del juez de control de garantías brinda una protección a todos los ciudadanos de este conglomerado. La presunción de inocencia que acompaña a una persona desde el inicio de una indagación hasta cuando se tome una decisión definitiva es lo que hace que el juez de control de garantías tenga que revisar con mucha cautela, con mucha exigencia, si afecta o no afecta a una persona, no solamente en la libertad, en una domiciliaria o inclusive en una no privativa. Las exigencias son las mismas y todo ese insumo se lo debe dar la Fiscalía. El sistema penal acusatorio permite y exige hacer el proceso de cara a cara. Esto es, viéndose los rostros en vivo y en directo, sin posibilidad de dejar para meses o años después esa decisión sobre lo que el señor fiscal le está pidiendo o se está absteniendo de pedir, por ejemplo, frente a la medida de aseguramiento, que no puede de oficio decretarla el señor juez si el señor fiscal no se la solicita. Casos de los que sus colegas periodistas en Colombia llaman emblemáticos, se preguntan por qué quedó en libertad, pero no hacen el ejercicio elemental de ir a ver si esa medida echada de menos por la sociedad fue solicitada o no, y si lo fue solicitada bien por el señor fiscal, de manera que le permita al señor juez también saber decidir integralmente. Tanto en su país como en nuestro país, la prensa también es un factor determinante para crear o generar corrientes de opinión que no necesariamente son las jurídicas. Sin embargo, mal entendido está de que rama judicial siempre es la responsable, no entendiendo de que rama judicial o poder judicial lo que tiene como deber es aplicar la ley, pero la ley no la genera la rama judicial. La ley la genera un Congreso de la República, un Parlamento constitucionalmente constituido. La verdad es que con ocasión a diversas normas y a diversos efectos sociales que las mismas presentan, el conglomerado social, la comunidad llama la atención de la Administración de Justicia y recientemente la ejecución de penas. En la medida que nosotros somos quienes otorgamos libertades, concedemos prisiones domiciliarias, o damos vistos buenos para beneficios administrativos como salidas por 72 horas o por 15 días, que son beneficios que dentro del sistema progresivo que tiene la ejecución de la sentencia deben otorgarse y que muchas veces se presentan para inconvenientes sociales. En ejecución de penas, finalmente el sistema penal acusatorio buscaba agilidad procesal, buscaba economía procesal, buscaba el cumplimiento de los fines. Sin embargo, en este momento las cárceles, en efecto, digamos que están menos congestionadas que cuando salió en funcionamiento la ley 906 de 2004, pero precisamente tenemos problemas sumamente graves porque a raíz de las reformas que han salido se ha, digamos, aprobado el otorgamiento de sustitutos y subrogados,
con criterios objetivos donde nada tiene que ver el análisis del juez, sino simplemente que procedan estos presupuestos. Cuando se inicia la ejecución de la sentencia de quien ha sido condenado y le han sido negados los subrogados y los beneficios, pues la primera fase de esa ejecución se cumple en un establecimiento carcelario. Pero a medida que el tiempo va evolucionando y que va pasando, en primer lugar pueden acceder, por ejemplo, a un permiso administrativo de 72 horas, que si bien lo otorga el establecimiento carcelario, somos los jueces de ejecución quienes les damos el visto bueno cuando han cumplido la tercera parte de la pena y han presentado buen comportamiento, no han tenido tentativa de fuga, y el mismo establecimiento ha verificado su lugar donde va a cumplir ese permiso de 72 horas. Se trata de requisitos prácticamente objetivos, no se examina tanto la gravedad de la conducta, su reiteración delictual, sino específicamente esos requisitos. Los beneficios que concede el juez son beneficios de ley, no de interpretación personal. Entonces es al legislador al que le corresponde estructurar la ley dentro del contexto de la necesidad de la política criminal que demanda una recta y cumplida impartición de justicia. A mi juicio no existe un extremo garantismo de parte de nuestro sistema legal. Es más, la normativa muchas veces busca restringir o limitar esas garantías, y siempre tenemos un control de parte del mismo Consejo Superior de la Judicatura, de la Sala Disciplinaria y de los órganos de control del Estado. Los estados que trascienden a sistemas garantistas como este son estados más evolucionados. Eso permite entonces preguntarse si nosotros como conglomerado nos merecíamos trascender a un sistema de garantías, si la evolución de los que habitamos este territorio nacional nos permitía trascender a ese sistema de garantías. Algunos dirán que no, otros dirán que sí, pero una vez trascendimos a ese sistema de garantías es imposible retroceder, incluso por principios constitucionales y humanos, como el de progresividad, que impide desde cualquier punto de vista retroceder a un sistema más represivo, de menos garantías, menos visible. De cómo la legislación ha impactado el sistema penal acusatorio, pues desde luego que sí. Un ejemplo reciente, en el año 2014, el señor ministro de Justicia lleva al Congreso Nacional una modificación sustancial en beneficios procesales para los sujetos del sistema penal acusatorio, que se traduce en la inmensa proliferación de detenciones domiciliarias, por ejemplo, por la que ahora 2 años después se está reclamando el país por qué sucedió, lo cual no puede ocurrir por voluntad del señor juez, sino porque así se lo impone la ley a él aplicarla, al punto que si él no lo hace como se lo dice la ley, él entra a engrosar las estadísticas que le acabo de presentar, también como sujeto del sistema penal, ya no como juez, sino como candidato a ser imputado, candidato a ser acusado o eventualmente condenado si no aplica el sistema penal acusatorio, como le ha dicho la ley, que no la hace él, ni se la consultan nunca de cómo debe ser esa ley que debe aplicar. Yo lo que creo exactamente es que sí nos falta un tema de comunicación, y esto sí creo que lo debe saber la comunidad en general, y es que los legisladores son los que hacen las leyes y esas leyes son las que tienen que interpretar los jueces. No es que la justicia a su libre albedrío disponga y decida todo de manera subjetiva. La Constitución dice que los jueces estamos supeditados al imperio de la Constitución y la ley, y si la ley nos trae expresas exigencias, esas tenemos que cumplir, porque so pena estaríamos frente a un prevaricato, frente a un delito. Lo que el ciudadano de a pie desconoce es que el juez es el centinela de los derechos de los intervinientes en el proceso penal, y el juez simplemente aplica la disposición normativa de acuerdo al sentir del legislador.
Si se llegase a analizar desde otros puntos de vista, podría pensarse que en ocasiones se legisla por circunstancias o pasiones de momento, no por verdaderas reglas de política criminal que demanda la legislación estructurada. Si el legislador es el que elabora o es el arquitecto de la disposición normativa, el juez es el aplicador y el juez no puede desconocer los derechos del interviniente, porque todos los derechos de las partes en el proceso penal tienen igual valor. De lo que sí estoy seguro es que lo que no puede hacer es tocarse las bases fundamentales del sistema penal acusatorio, que implican justamente la elaboración de un programa garantista que propenda no solamente por el eficientismo, sino también por el garantismo. Es decir, sí lograr objetivos, pero sin desconocer que como el modelo constitucional está obligando a la protección de los derechos fundamentales, todo debe hacerse bajo esa égida y no con desconocimiento de ello. La sentencia que uno emite no la emite solamente para las partes, tiene que también tener función docente. Función docente no solamente a los que estamos en el sistema judicial, sino también a aquellos que estamos involucrados en la comunidad jurídica, pero también a la colectividad. Los magistrados están trabajando los domingos, están trabajando hasta tarde en las noches. Los magistrados están haciendo esfuerzos personales para responder a ese problema. Pero cuando la demanda de servicios de justicia es tan excesiva, no va a ser posible cumplir los términos legales y no va a ser posible evitar cierto margen de mora. Yo reconozco que hay algunos funcionarios en quienes habría que establecer las razones por las que se están demorando demasiado en resolver un recurso, por ejemplo, aquí en la sala. Pero doy testimonio de que todos los magistrados cumplen sus horarios laborales, se exceden en esos horarios laborales, estamos resolviendo casos de ley 600, estamos resolviendo casos de ley 906, las acciones constitucionales de habeas corpus, las tutelas. Hay una tendencia a nivel mundial de reemplazar la prueba testimonial, que es la base del sistema acusatorio colombiano, por prueba científica. Aunque la prueba científica entra también en voz y de la mano de personas que declaran, ¿no? La tendencia es sacar a ese perito del laboratorio y llevarlo a la calle, que sea el mismo perito, es el mismo policía judicial. Y eso crea una consecuencia deseable, y es que la persona que se ve incriminada de esta manera puede tener mejores razones para procurar una terminación anticipada del proceso por vía del preacuerdo o por vía del allanamiento a la imputación o a la acusación. Hoy en Colombia los jueces hacen respetar el derecho de los ciudadanos. ¿Cómo se ve eso ante la sociedad? Señor ciudadano, véalo como que usted tiene la garantía de que si algún día tiene un problema judicial puede acudir a un juez, y sobre todo en materia penal, en el sistema acusatorio, que le va a respetar cada una de sus garantías. Si hay unos funcionarios honestos en este país, son los jueces. Si hay unos funcionarios entregados, son los jueces. Desafortunadamente la gente no nos conoce mucho porque nosotros no tenemos tiempo de hacer estas cosas. Nosotros no tenemos tiempo de dar una entrevista, nosotros no tenemos tiempo de salir en una revista, porque tenemos mucho trabajo, tenemos horarios difíciles y la gente no nos conoce. Pero si nos conociera, si supiera lo que realmente hacemos acá, seguramente estarían muy orgullosos de tener unos jueces trabajadores, honestos y responsables precisamente de los derechos de los colombianos. El ciudadano colombiano debe tener la tranquilidad
que el juez en Colombia es un juez dedicado, estudiado, es un juez que se dedica a analizar la situación en el caso concreto, es un juez que está comprometido con el valor y principio de la justicia. Además, los valores éticos y morales del juez comienzan por su preparación, comienzan por su ímpetu para decir sí y no. Me explico, cuando se dice sí y no es responsable o no responsable. En ese orden de ideas, recordemos que el proceso tiene un carácter de científico y ahí el juez, en esa cientificidad, respeta las garantías y otorga el derecho a quien corresponde. Los funcionarios de la rama judicial, abogados litigantes y usuarios coinciden que fue positiva la implementación del sistema penal acusatorio, aunque señalan que se requiere de algunos ajustes. De esta manera terminamos administrando justicia, invitándolos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Judicatura CSJ en Twitter e Instagram, y Rama Jucol es nuestra cuenta de Facebook. Hasta una próxima emisión.